Dios me los bendiga, mis hermanos. Quiero invitarlos a ir a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En esta noche quiero tocar el tema acerca del orgullo. ¿Okay? El orgullo está presente en cada ser humano. El orgullo es algo que debemos hacer morir cada día más en nosotros. Está relacionado con nuestra parte terrenal, está relacionado con nuestra carne. Y el orgullo, hoy día vemos personas que se contentan o que hacen alarde o levantan bandera acerca del orgullo, creyendo que es algo normal, creyendo que es algo que va a traer beneficio, cuando la palabra de Dios está en contra pues, de este tipo de conducta, de este tipo de pecado. El orgullo no es otra cosa que una persona insolente. El orgullo no es otra cosa que presunción. El orgullo no es otra cosa que arrogancia, que vanidad, que altivez, que altanería. Y también viene siendo o está ligado al egoísmo. En las Escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso de autoestima. Una persona que es arrogante o la arrogancia va a conducir siempre al individuo a exagerar su importancia o sus virtudes. Una persona orgullosa cree que él es muy indispensable. Una persona orgullosa cree que sin él no se puede hacer nada. Que si él no está presente, las cosas no van a salir como deben salir, porque en cierta forma una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona presumida, altanera, una persona vanidosa, una persona que presume, una persona que es egoísta, piensa que él debe ser la cereza que va a adornar el pastel, aquella pieza, ¿verdad?, que va a darle, que va a completar pues aquel pastel. Eso es lo que es el orgullo. Ahora, la Escritura nos dice que sí, que aquella persona que tiene orgullo y que posee este tipo de conducta es una persona que tiene la autoestima demasiado elevada y tiende a exagerar pues su importancia y sus virtudes. En el hebreo, esa palabra orgullo significa elevarse. El orgullo hace que el individuo piense que él es mejor que todos los demás que están a su alrededor. Se cree autosuficiente. Y básicamente esa palabra, pues, y del original hebreo, tiene que ver como elevarse. Tal cual como cuando uno está elevando una cometa y entonces la brisa se la lleva y se remonta hasta que está por encima, pues, de cualquiera. Asimismo hace el orgullo en las personas. Romanos capítulo 12, yo quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a estar leyendo también el versículo 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia en este pasaje pues habla de un cuerpo y habla de que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Pero también nos dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que deba tener. Es decir, todos nos necesitamos y todos delante de Dios somos iguales. Todos delante de Dios somos hijos de Él. Todos delante de Dios fuimos redimidos con su misma sangre. Todos delante de Dios fuimos comprados por un mismo precio. Ahora la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Y la Biblia dice, pues, ahí ese versículo que hemos leído, el versículo 3, dice que por la gracia que me es dada, pues, a cada cual que esté entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. De hecho, la Biblia dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Debe haber humildad en nuestras vidas. La Biblia advierte y nos manda a examinarnos sobre este pecado del orgullo. El orgullo está entre los pecados más latentes en la Biblia. En el mismo Romanos capítulo 1, mis hermanos, el versículo 30, la Biblia habla de una lista de pecados y dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Y ahí vemos, mi hermano, dice altivos, inventores de malo, desobedientes a los padres,
Ahí vemos, mi hermano, esa palabra altivo. Ahí esa palabra altivez, mi hermano. Ahí entra el orgullo. Ahí está el orgullo, mi hermano. Y está entre los pecados más latentes, pues. Mateo capítulo 23. Vamos allá al Evangelio de Mateo. Capítulo 23, el versículo 6. Mire cómo nos dice la palabra de Dios. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El orgullo nos hace presumir que poseemos excelencia y gloria, y estos atributos les pertenecen al Señor, que solo le pertenecen a Dios. Y el peligro de todo esto es que la mayoría de la gente no se da cuenta de su orgullo. La mayoría de las personas no se da cuenta de este terrible mal y este terrible pecado que nos impide poder agradar a Dios y nos impide poder llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado, por pensar que nosotros somos muy importantes, por pensar que nosotros somos superiores a otros, por pensar que nosotros podemos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad y sagacidad, en nuestras propias habilidades, y en cierta forma sacamos a Dios a un lado, cuando es Dios que debe operar en nosotros, cuando es Dios el que debe manifestarse por medio de nosotros. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es humildad. Pero lo contrario a la humildad está el orgullo. Y el peligro de todo esto, pues, que la mayoría de las personas ignoran este tipo de conducta, y la mayoría de las personas, pues, pueden tender a presumir que ellos poseen excelencia, gloria, que todo eso le pertenece a Dios. El orgullo trae consecuencias, y no son consecuencias buenas. Según Proverbios capítulo 16, el versículo 18, Proverbios 16, 18, la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo no trae nada bueno. La presunción, la arrogancia, la vanidad, la altivez, la altanería, el egoísmo, todo lo que encierra el orgullo, no va a traer consecuencias buenas. La Biblia dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Debemos reconocer que no somos otra cosa que siervos. Y lo que debemos hacer como siervos, lo hacemos y cumplimos nuestra parte. Y yo creo que como siervo, todos deseamos un día poder escuchar de la boca de nuestro Dios, de nuestro Señor, el decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero vamos a anhelar escuchar esto cuando comprendamos que somos siervos, cuando comprendamos que tenemos un amo, que tenemos un Señor, y que estamos para obedecer a Él, hacer su voluntad y cumplir su palabra. Dios me lo bendiga, mis hermanos.